de la clase. Bien, les decía que en cuanto a la entrega de tareas, las tareas son un proceso de construcción de aprendizaje en donde ustedes comparten sus avances, no específicamente diciendo aprendí esto o aprendí lo otro, sino comparten sus avances a la hora de hacer las actividades que deben hacer. Entonces, si no han podido entregarlas o tienen dificultad para hacerlo de alguna manera, busquemos una alternativa para que puedan hacerlo de todas formas. Así que no se preocupen, voy a estar pendiente de eso para que podamos tener tareas completadas. Tengo 4 tareas completadas con todo y todo. Hay algunas que estuvieron trabajándolas, pero se les olvidó darles al botón entregar. Entonces, cuando ustedes entran a la tarea, hay un botón que dice entregar. En ese botón es donde le dan para poder hacer la entrega de las tareas. Vamos a verificar. Sí, hay un botoncito que dice entregar. Entonces, en ese es donde pueden compartir ustedes donde pueden dar por finalizado su trabajo cuando ustedes ya están disponibles para poder hacer la entrega. Estaba verificándolo y ya lo vi. Bien, pues bienvenidas. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a empezar con... ¿Se recuerdan que la última sesión hablábamos de cuáles eran las dosificaciones de contenidos para los niños de 4 años? Esas dosificaciones de contenido para niños de 4 años tienen relación comunicación y lenguaje en los 4 años, 5 años, 6 años. Pero las diferencias que hay a la hora de abordar, ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Pero entonces ahorita quisiera que comentaran sobre la actividad, la tarea. Lo que decía la tarea era, dice, si ves las tareas, bueno, aquí es como explicar. Como profesoras de educación preprimaria, intercultural, es necesario estar un paso adelante. Tienes que asesorar al director de un centro educativo de tu comunidad para reiniciar las clases en nivel preprimario. Ahorita ustedes no están como docentes, ustedes les están diciendo a un director cómo abordar las clases para poder reiniciar el proceso educativo. No sabemos cuánto cuánto tiempo demore más. Ahorita sabemos que por lo menos hasta finales de este mes no hay clases. Pero entonces, asumiendo que el mes siguiente sí, o el mes siguiente no es todavía, pero sí 15 días después, pero asumiendo esto, que en algún momento se tienen que reiniciar las clases, ustedes como profesoras, o sea, ya no son solo las maestras de preprimaria, sino son profesoras, o sea, es un grado técnico universitario en donde ya tienen más conocimiento y más experiencia. Entonces, como profesoras, ¿cómo hacen o cómo asesoran a este director para poder reiniciar las clases en el nivel preprimario? Bien, ¿quién empieza compartiendo? Bueno, si no, empezamos con Carmen. Y así como el orden en que las veo acá. La veo, Carmen, pero no la escucho. Bien, si tuvieran problemas técnicos, pueden utilizar también el chat, pero me gustaría poder escucharlas para poder ir enriqueciendo nuestra participación. Hola, Ahí está. Alexandra. Buen día, sí. Pues yo investigué y
Y mi idea sería unidades pedagógicas por semana para poder avanzar con los niños. Y, o sea, poner un tema por semana y así poder ir avanzando con los niños lo que ya tenemos atrasados las clases. Porque estuve investigando en las páginas del Mineduc y dijeron que también iban a proporcionar guías de autoaprendizaje para los maestros y que ellos se podían guiar ahí, pero, o sea, ellos todavía no han compartido esa información con ellos, pero sí ya tienen como que ya visto los planes para el regreso a clases. Ya. Pero para mí serían esas unidades pedagógicas trabajadas por semana. Unidades pedagógicas por semana. Sí, estoy tomando nota. Gracias, muy amable. Es que estoy tomando nota. Muy bien, le agradezco bastante, Carmen. Carolina, ¿qué nos cuenta? Cuéntenos, Carolina. Yo opino de que se eligiera un contenido y que se haga así en forma global y que a través de ese contenido el docente vaya explicando al niño de acuerdo a las actividades que se deberían de desarrollar a través del plan que ya había realizado a inicios de año. Eso es lo que yo opino. Sí, está bien. Muy bien, gracias, Carolina. O sea, ahorita solo es para que pongamos en contexto todo y veamos cuál es la importancia y cómo se relaciona con el desarrollo del CNB en comunicación y lenguaje. Pero obviamente, como recuerden que las clases en preprimaria son integradoras o integradas, entonces necesitamos tener varias posibilidades. Muy bien, gracias, Carolina. Evelyn, cuéntenos. Mi forma de pensar sería, como usted decía, que, bueno, las clases de preprimarias, obvio que son áreas integradas, entonces esa es mi forma de pensar, integrar las áreas, pero tener un tema generador, solamente. Recuérdense que le están diciendo al director, ustedes están asesorando al doctor, no son las docentes, no son las maestras, sino que le están diciendo al director cómo tiene que hacer para poder reincorporar a los niños. Entonces, áreas integradas y tema generador. Muy bien, Mariceli, cuéntenos, ¿cuál es su opinión? Mariceli. Bueno, escríbanos en el chat. Si no puede activar su micrófono, escríbanos en el chat cómo asesoraría usted al director. Mientras lo escribe, vamos a escuchar a Berenice. Buenos días, licenciado. Buenos días. Pues una de las actividades sería, como le dijera yo, cuando digamos regresan a los niños haciendo actividades, de bienvenida, integrándolo, haciendo así un ambiente apto para los niños y luego, preguntándoles, qué enseñanza les dejó estar en casa.
pues esa sería una actividad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Berenice, muy amable. Yesenia, ¿cuál es su opinión al respecto? Ah, no, pues mira que yo he estado pensando eso desde hace días. Pues lo que yo he pensado hacer ahora que regresemos a clases, unir clases, unificar clases, porque no podemos dejar, digamos, ¿cómo le explico? Ahorita, digamos, ya vamos casi con, ¿qué? 30 clases, digamos, como aproximadamente, va, 30 clases perdidas. Yo estaba pensando unificar esas clases dentro de mis contenidos que voy a trabajar. Por ejemplo, un ejemplo, se están dando las líneas cuando se dio esta cuarentena. Entonces yo sigo trabajando las líneas y siempre y cuando dando uno de los contenidos de los que me toca, porque como ya ve que nosotros tenemos una planificación y tenemos que enseñar en cada unidad lo que corresponde. Entonces yo lo que consideraría hacer y proponerle a la directora es unir clases, o sea, darles como dos clases a los niños, digamos, en la clase que me toca ese día, ponerle más tiempo, ¿verdad? Y en la clase anterior que ya perdimos, darlas por lo menos en 2 o 3 días, o sea, la mañana y pasado mañana, pero siempre y cuando tocando los dos temas, ¿verdad? Y enfocándonos un poquito en el tema que nos corresponde, para que los niños vayan, ahí sí que también, ¿verdad? No se queden sin lo que correspondía en estos días. Ya, muchas gracias, Yesenia. Bienvenida, Franceli y Elena. La pregunta es sobre la tarea. Si ustedes van a asesorar a un director para que se reincorporen las clases, ¿qué le dirían a este director? O sea, explicando el plan que tienen ustedes, cómo pueden reincorporarse los niños. Franceli, ¿la escuchamos? Muy bien, mientras Franceli se anima, Elena, bienvenida. ¿Podemos escucharla cómo asesoraría usted al director para reincorporar las clases de los niños de preprimaria? ¿Se recuerdan? Le dan tap a la imagen y luego ahí aparece el microfonito y lo activan. Bueno, gracias por escribir, Elena. Dice que integrar las áreas que necesita reforzar. Bien, y Franceli, por chat o por micrófono, necesitamos escuchar su opinión o saber su opinión. Bien, mientras hacen esto, les voy a hacer comentarios generales de las tareas que ustedes mismas ya han entregado. Algunas que faltan de entregarla, de todas formas, entréguenlas, por favor. Como les mencionaba hace un momento, las actividades para hacer no es que sí o no vamos a entregarlas, y como no se entregó ya no tienen ningún punteo, porque no se trata tanto del punteo, sino se trata de la construcción de los aprendizajes que estamos haciendo. Continúa Elena diciendo que en mi caso sería comunicación en lenguaje, medio social y natural y destrezas de aprendizaje. Muy bien. Son las áreas que van dándole forma a las actividades que hacen en preprimaria. Y Mariceli dice, yo diría que en el momento de regresar a clases, que el director realice un tipo de acto, servicio, para que los niños siempre estén al tanto de todo. También que los docentes, al momento de realizar su clase de acuerdo al contenido,
realizar muchos juegos y cantos para que ellos aprendan mejor y cada cosa a realizar siempre, poner muchos ejemplos. Y ahí es hacia donde vamos a la clase del día de hoy, pero quería comentarles a nivel general de lo que ustedes mismas han escrito y que han puesto en las actividades, en sus propuestas de asesorar al director. Hay una situación bien importante. Esto que ya mencionaron ustedes como resumen, hacer las integraciones de contenidos, que sea un contenido global, tratar de seguir el plan de clases, hacerlo por unidades pedagógicas, la actividad de bienvenida y de explicarles y ver qué es lo que aprendieron, también eso es importante. Pero una de las cosas que necesitan también es tomar en consideración es emocionalmente cómo están los niños. Porque recuérdense que para un niño le pueden decir que no salga de la casa. Está bien, no salgo, pero ¿por qué? Es que hay un virus, sí, pero ¿y qué es eso? Y, o sea, están en 4 años, 5 años, 6 años, quieren saber qué pasa, quieren saber cómo es, quieren saber todo, y no lo entienden solo porque se los expliquemos. Les tenemos que poner ejemplos, les tenemos que poner, hacer relaciones, y recuérdense que ¿cómo se llama? Lo que los niños hacen a la hora de estar aprendiendo, es cómo van a hacer eso algo útil en su vida. Ahí te dice Elena, ya se aburrieron los niños, ya quieren más tarea. Y el problema está en que cómo llega la tarea. No llega. No llega porque esto que mencionaban, el Ministerio de Educación ha tratado de facilitar alguna información y todavía es poca. Pero los padres tampoco saben cómo hacerlo. Ahorita los papás no saben cómo atender a los niños. Los atienden como hijos, no como maestros. Les enseñan lo que se aprende en la casa, pero no más. Y algunos padres que están viendo limitaciones o circunstancias adversas en su situación actual, y era un descanso tener a los niños en la escuela, ahorita se están viendo más agobiados por eso. ¿Cómo se llama? Me imagino, Elena. Esa situación que están viviendo los niños ahora, ¿cómo la abordamos? Emocionalmente ellos están pasando por algo. De repente, ahorita, ¿ven más amor en su casa o más violencia? ¿Ven más comprensión o más agresión? Porque de todas formas, como hay más tiempo compartiendo juntos todos, entonces empiezan a ver este tipo de situaciones. A la hora de regresar, sí necesitan muchos ejemplos, sí necesitan muchas actividades, sí necesitan ir a catalizar todo eso que han estado haciendo, pero también necesita que los maestros estén en armonía. Y este es un elemento que también tiene que contemplarse a la hora de hacer un plan de reingreso a la escuela. Los docentes, ¿cómo están? ¿Cómo experimentaron esto? O sea, primero tenemos que tener ese acercamiento hacia los docentes. ¿Qué han pensado ellos en relación a reincorporarse? En mi caso, Yesenia hablaba como docente y después como asesoraría desde su experiencia docente al director. Pero recordemos que también hay acciones en donde a la hora de asesorar a un director le tenemos que decir que aborde con los docentes. O sea, no solo es, como usted es el profesor, la profesora, entonces ya mande, diga, haga, modifique su planificación, cambie otra vez la estructura, haga periodos en lugar de 40 minutos o no sé cuántos, hágalo de la mitad de tiempo. Solo por decírselo al docente no se va a mejorar la educación ni va a cambiar. Se necesita, y ahorita regresamos a la parte fundamental, que tengan en cuenta las competencias que van a desarrollar en los niños.
El niño tiene que aprender a comunicarse, bueno, que empiece comunicándose lo que decía Berenice, que empiece comunicándose diciendo qué pasó en su casa, cómo lo vivió, qué experimentó, qué entendió de lo que estaba pasando, que comparta estas situaciones de lo que está viendo y cómo lo aborda emocionalmente, cómo lo entiende, cómo lo gestiona, y si no, empezar a explicarles. Esa es una de las partes fundamentales. Tanto tiene que verse el aspecto emocional de los docentes, de las maestras, como de los niños. Y tiene que ver en su contexto, porque no se vive de la misma manera una situación como esta en el área rural que en el área urbana. En áreas rurales, a veces el distanciamiento social ya está dado. Hay una casa aquí y a los 2 kilómetros otra casa, entonces no hay comunicación constante con las demás personas. Pero en la ciudad, en donde prácticamente un apartamento está encima del otro y la salida es común, entonces el contacto o la manera de estar en contacto con las demás personas es mucho más intenso. Por lo tanto, en estas condiciones actuales genera más riesgo. Entonces, ¿cómo lo entienden los niños? ¿Cómo lo experimentan los niños? Sobre todo a estas edades. Estamos hablando de 4, 5 y 6 años. Hasta casi los 7 cuando ya se trasladen al siguiente nivel. Dice Franceli, no puede activar el micrófono. Sí, Franceli, la pregunta es, ¿cómo asesoraría usted a un director para poder decirle qué tipo de asesoría le daría usted para que reincorporen a los niños de preprimaria a la escuela? O sea, no es usted docente, no es usted profesora en ese establecimiento, sino está prestando asesoría a un director de un establecimiento en su comunidad. Es lo de la tarea, pero ahorita era explicado ya. Bien, ahora veamos entonces cuáles son las diferencias que hay entre las actividades que hacen entre un niño de 4 años y un niño de 5 años. ¿Cómo cambia la dosificación? Franceli, ya vi que pudo activar su micrófono, ¿puede compartir? Muy bien, también le damos la bienvenida a Gaby. Gaby, la pregunta que fue con la que iniciamos es respecto a es la misma tarea, asesorando a un director, cómo se retoman las clases, cómo se reinician las clases, para que lo explicara ya con sus palabras y no solamente escrito. Es un montón de minutos de silencio. Bueno, Franceli, de todas formas sigue escribiendo ahí en el chat que nos interesa saber qué comparten. Igual Gaby, si no puede activar el micrófono, entonces escríbalo en el chat para que tengamos la información. Bueno. Pero puede escribir y ahí la vamos a estar escuchando. Bien, quiero compartirles esta pregunta para que reflexionemos ahorita un momento. Y es lo que hace la diferencia ahorita en una situación de este tipo y en donde tenemos que ver. ¿Qué significa que atiendo integralmente a la niñez en educación preprimaria? ¿Qué significa que atiendo integralmente a la niñez? Estamos hablando que la educación es un proceso integral. La educación preprimaria, estamos haciendo un desarrollo de competencias en el niño para que se adapte no solo a la escuela, sino que se adapte o que vaya aprendiendo lo que necesita para poder crecer dentro de su comunidad. ¿Qué significa entonces atiendo integralmente a la niñez? Vamos a ver quién se anima. Gaby, ya la vi con la imagen, ahora ponga audio y opine.
Recuerden, se le dan tap, luego les aparece el micrófono con una línea y ahí se la desactivan y entonces ya. Opine pues, Gaby. No la oigo. Pues active el micrófono. Dele tap a la pantalla. Ahí le aparece el primer icono, es el micrófono en la imagen suya o mía. Y entonces ahí activa el micrófono. No, hombre, ¿cómo va a ser? Recuerden que en este proceso todos estamos aprendiendo, así que aprendemos a comunicarnos, aprendemos a compartir y sobre todo aprendemos en relación a nuestra propia formación. Ahí está Gaby, ya la escucho. Hola. Diga. Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Y qué bueno verlas también ustedes. Gracias, muy amable. Pues con respecto a la pregunta, ¿qué significa atiendo integralmente a la niñez? Pues yo pienso de que como docentes debemos de brindar nuestro apoyo emocional y intelectualmente al niño. Entonces, en esta situación es muy probable que le brindemos todo nuestro apoyo y siempre estemos ahí al pendiente de ello a través de lo que son las redes. Muy bien, sí, en este punto, eso es una forma de poder atenderlos. Recuérdense que no todos los papás tienen comunicación, los docentes. Eso sucede muchas veces. No todos los papás pueden comunicarse con los docentes. Entonces, el punto acá es, ¿qué sucede cuando ¿qué sucede cuando estamos con tratando de atender a los niños, pero ellos no tienen acceso a la comunicación y solo algunos papás sí? Sí, si avanzamos mucho con esos papás, entonces no vamos a tener la misma atención para todos, porque hay papás que nos están conectando. Entonces, esa es una situación bien compleja, porque o atendemos a todos los niños o no atendemos a todos. Y si los estamos atendiendo parcialmente, ¿cómo podemos llegar a ellos? Pero recordemos que el papá no ha tenido la formación para poder atenderlos. Las guías de autoaprendizaje dan una información sobre cómo hacer actividades, pero no están tomando en consideración el desarrollo de las competencias, algo que nosotros sí sabemos y dominamos. Entonces, ese es el punto que tenemos que tener en consideración. Cuando atiendo integralmente, tal como dijo Gaby, sí, tenemos que atender la parte emocional, tenemos que atender la parte intelectual, tenemos que atender la parte física. Al reincorporarse los niños, tenemos que abordar esos temas. Primero, volver a hacerles una evaluación de talla y peso. Cuánto miden, cuánto pesan, porque de repente hay niños que se la pasaron muy mal y se desnutrieron en esta etapa. O hay niños que se la pasaron relativamente bien y hasta como les está pasando a muchos, que cada vez le queda la ropa más apretada porque están engordando por comer más, por tener acceso más rápido a la cocina y a la comida, o por hacer menos ejercicios, porque como no estamos saliendo ni estamos haciendo actividades fuera muchas, entonces empezamos a acumular calorías. Pero esto igual les puede estar pasando a los niños. Entonces, una de las cuestiones es atenderlos físicamente, cómo están. Luego, emocionalmente, qué experimentaron en ese proceso. Porque no es lo mismo que las vacaciones. No están en un periodo normal de actividades. Están con toda la familia en el mismo lugar y esto a veces tiene consecuencias.
porque la gente pierde más rápido la paciencia o la tolerancia a ciertas cosas. Sí son vacaciones forzadas, pero no son tan vacaciones porque no podemos hacer lo que querramos. No podemos ir a visitar, por ejemplo, a los abuelos en otro departamento o a la tía o al tío en otro municipio porque hay limitaciones de movilización y entonces esto perjudica el que se tome como vacaciones en sí, sino que es un estarse en la casa para estar viendo o para estar, perdón, cuidando la salud. Pero en ese cuidado de salud, y es lo que tenemos que pensar al regresar a las escuelas, es, primero, ¿está físicamente bien el niño? ¿Cómo lo encontramos en las mediciones que hicimos a principio de año con las que haríamos ahorita de talla y peso? Luego, emocionalmente, cómo vivió, cómo experimentó, tuvo miedo. Hay gente que ahorita tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de tener contacto con los demás. Cada gente que mira, les mira cara de coronavirus en la frente, y ya no se les quiere acercar ni hablarles ni nada. Hay gente que por el contrario, está así muy, ¿qué le importa? Que aquí no pasa nada, esto no llega acá, esto. Entonces, todo ese tipo de situaciones podemos encontrar en la gente, pero sí está generando cambios de conducta. Y estamos hablando de adultos. Y ahora, ¿qué pasa con los niños? Les afecta de todas formas. Y es lo que tenemos que ver emocionalmente, cómo lo experimentaron. Y la tercera parte, que sería la intelectual, bueno, hay dos partes más. La intelectual, que sería, ¿qué han aprendido que refuerza o que facilita el desarrollo de las competencias? Porque ahorita, de repente tuvieron más tiempo para ver tele y entonces vieron programas que sean educativos, aunque sean caricaturas y que pensamos que no están aprendiendo, ellos aprenden con eso, porque es su forma de aprender, o los juegos que se inventan ellos mismos y que hacen solitos repitiendo las cosas que ven en la tele o que ven en la casa, y esto les permitió aprender. Entonces también se necesita volver a hacer una evaluación diagnóstica que vaya relacionado con los indicadores de logro para ver cuánto han avanzado ellos en las competencias, porque algunos ya desarrollaron las competencias o de alguna manera las han desarrollado sin intervención de docentes, sino dentro de su casa en el marco de lo que están experimentando. Dice Franceli, significa que como docentes influyamos en las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, capacidades para que el niño pueda resolver todas sus dudas acerca del virus, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en su entorno. Sí, no solo del virus, o sea, el virus puede ser un buen punto a tomar en cuenta para poder ser un tema generador. Recuérdense que los temas generadores en preprimaria son los del ambiente natural. Entonces, sí puede ser un punto, pero que este aprendizaje no sea, digamos que el monstruo, el cuco, el fantasma no sea el coronavirus, sino sea, hay seres microscópicos invisibles que pueden perjudicarnos. Y la limpieza es parte de eso. Entonces, generar hábitos de limpieza, generar hábitos de prevención, por todo, no solo por el coronavirus. Entonces, sí, y el docente es el quien debe darle forma a todo lo que ellos estuvieron aprendiendo fuera de la clase, o sea, en sus casas, porque ellos están aprendiendo de lo que oyen. Hay quienes oyen solo contagios, muertes, activos, recuperados, y no entienden, no saben contar, no entienden los números, qué tanto o qué tan poquito son, miran la preocupación de los papás, de los abuelos, miran que la gente con predisposiciones o algunos padecimientos previos son más afectados, y entonces en la casa hay alguien que está en riesgo, y entonces ven que todos están así como muy atentos, pero eso cómo lo gestionan, esa es la parte que tienen que orientar el maestro a la hora de reincorporarlos. Y es lo que a la hora de ustedes asesorar a un director en un establecimiento, decirles que tomen en cuenta.
Y se recuerdan que habíamos hablado que hay 4 aspectos o 4 áreas que forman a una persona. Y la primera era físicamente, ya lo vimos. La segunda es emocionalmente, también ya platicamos al respecto. La tercera, emocional y mentalmente, van de la mano. La tercera es espiritualmente. Ahora, ¿cómo esto hace trascender al niño? ¿Qué cosas aprendió, pero trascendentes, espiritual? Y no por espiritual me refiero a religión, que también tiene que ir como parte de su formación, pero es formación en la casa, pero cómo nosotros abordamos ese tema, el de la espiritualidad en general, como un pensamiento mayor que la misma humanidad está sucediendo. Y el último aspecto, el cuarto, es socialmente. Y recuerden que esta situación sí tiene, socialmente tiene un impacto, porque lo que están diciendo es distanciamiento social. Quiere decir que no me voy a acercar a la gente. Y los saludos ya no van a ser efusivos ni de contacto, sino pues un poquito más retiraditos, dejando un espacio. Las pláticas ya no van a ser uno a la par de otro o hablándose al oído, sino ya tienen que ser con una distancia, por lo tanto, un tono de voz diferente. Entonces, este tipo de distanciamiento social en la práctica, ¿qué impacto tiene en la formación del niño? Cuando sabemos que, por ejemplo, todavía a los 4 años, como vimos en la sesión anterior, los niños están teniendo necesidad de contacto. Recuérdense que la mayoría del aprendizaje del niño se da por percepción de los sentidos, más que por interpretación de su constructo mental, sino que está interpretando con lo que siente. ¿Qué siente? O sea, puede sentir frío, calor, pero y si no está en contacto con la gente, entonces cambia la percepción de los niños. Por lo tanto, cambia su manera de aprender. Y esto sin hablar de las implicaciones emocionales. Muy bien. Con esto le daríamos una forma y un marco a todo lo que se tiene que considerar al momento de reintegrarnos a las actividades escolares, y el docente entonces le corresponde hacer una mediación de todos sus aprendizajes. Comparte Elena, pienso que para atender al niño de forma integral, la comunicación con los papás debe ser base fundamental para poder continuar con el aprendizaje del niño, porque los papis muy bien pueden ser los docentes del niño, siempre y cuando tengan nuestro apoyo. Y efectivamente, esa comunicación es la que de repente en algún momento estábamos dejando de lado. Así como que el papá en la casa, el maestro en la escuela, y ya no se comunicaban, y se comunicaban solo para, se le perdió el lápiz a mi hijo o a mi hija, le pegó no sé quién, le pegó a no sé quién, y cosas por el estilo, o sea, solo quejas y cosas así. En cambio, el docente tiene que ser orientador del papá para que sepa cómo abordar la educación de los niños, para que se refuerce todo lo positivo que se está haciendo en la escuela. Entonces, cuando el niño hace algo, está aprendiendo algo en la escuela, que el papá sepa cómo lo está aprendiendo para que ayude. Entonces, cuando le ayudan a hacer las tareas, no es que hagan las tareas por ellos, sino es que formen parte de esas tareas. Cuando les toca hacer, por ejemplo, planas de puntitos o de caritas felices en el cuaderno, no es para que el papá los haga por ellos, es para que los ayude, los oriente, los refuerce, los aliente, los motive a que los niños puedan hacer y desarrollarse de acuerdo a su madurez propia de la edad. Dice Franceli, para realizar las evaluaciones diagnósticas para garantizar la verificación de los aprendizajes que obtuvieron en casa. Sí, efectivamente, como les comentaba, es eso, volver a hacer una evaluación diagnóstica para ver cuánto han desarrollado, del momento que los dejamos a este momento. Puede ser que hayan superado ya varias competencias, pero hay otras que ni siquiera las abordaron en este periodo de tiempo. Y entonces ahí es a donde nos concentramos. No se trata nada más de unir clases, no se trata de reducir tiempos para abarcar más contenidos. Se trata fundamentalmente
de cuánto ha desarrollado una competencia y qué tipo de apoyo necesita para poder completar esa competencia. Y entonces eso lo vamos a ver con un ejemplo de las dosificaciones que tenemos para las dosificaciones que tenemos para 5 años. O sea, la última vez vimos las de 4 años, el área de comunicación y lenguaje para 4 años. Y ahorita vamos a ver las de 5 años. Si nos damos cuenta, vamos a ver, no sé qué tan claro puedan verlo porque en los teléfonos se ve muy chiquitillo, pero les voy a ir leyendo para que podamos ir viendo. La competencia sigue siendo la misma. La competencia utiliza gestos y sonidos, movimientos para recrear poemas, cuentos, diálogos y textos diversos de su cultura y otras culturas. Y aquí ya vamos completando la competencia porque va madurando la capacidad del niño y entonces le vamos agregando algunos otros elementos. Emite opiniones ante mensajes que escucha. Ya no solamente los escucha y reacciona, sino que emite opiniones. Y en ese sentido vemos que le da seguimiento a instrucciones orales de hasta 3 eventos, utilizando como base lo que escucha. Si nos damos cuenta, ya no solamente el niño está atendiendo un solo evento, que es lo que sucede a los 4 años. Él solo tiene lo que tiene enfrente. A los 5 años ya es capaz de distinguir cosas que pasan simultáneamente. Por ejemplo, ¿qué está pasando en la casa? ¿Qué está pasando en la calle? ¿Qué está pasando en la escuela? Ese tipo de cuestiones ya las distingue. O, ¿qué pasó antes de que entrara a la clase? ¿Qué está pasando durante la clase? ¿Qué va a pasar después de la clase? También en el contenido número 2 es representación de mensajes literarios sencillos utilizando el lenguaje oral y gestual al comunicarse con los niños. No solo se los leo, sino voy haciendo gestos, voy haciendo ademanes que le permiten al niño tener mejor comprensión del mensaje. Y como ustedes ven, la dosificación de esto se da en las 4 unidades. Pero acá es donde tenemos que poner atención. Las unidades ahorita se vieron cambiadas. Ya no son 4 unidades, de repente solo sean 3. Entonces, si nosotros vemos aquí este contenido, está en las 4 unidades, quiere decir todo el año, pero el contenido anterior del seguir las instrucciones está enfocado especialmente en las primeras 3 unidades. Si hablamos esto, que cada unidad tiene en promedio 2 meses, estaríamos diciendo que más o menos de febrero a julio estarían desarrollando esto. Pero como no tienen toda la secuencia del tiempo, entonces ahí es donde tenemos que evaluar a través del indicador de logro qué tanto ha alcanzado esa competencia. Regresemos al indicador de logro. Emite opiniones ante el mensaje que escucha. Sabemos que ese contenido lo domina cuando él es capaz de emitir opiniones. Entonces, ¿qué tengo que propiciar? Mi contenido puede ser el mismo, pero mis actividades ya no. Ahorita mis actividades tienen que ir enfocadas a hacerlo participar, para que entonces pueda ver yo si ese indicador de logro en las actitudes comunicativas ya lo alcanzó. Y luego vemos los otros temas que utiliza diferentes tipos de gestos y saludos como respuesta a los mensajes escuchados. Saludos, agradecimientos, direcciones, entre otros. Y es lo que les mencionaba, que estas acciones que están sucediendo ahorita están cambiando. Hay muchos que ahora se saludan con el codo. Antes se saludaban con la mano y el puño, ahora ya solo el puño, o de repente ya ni siquiera hay contacto, ya solo de lejos. Estas son formas de saludo, pero más que una acción repetitiva es un hábito en donde tienen que saber cuáles las implicaciones que tiene, porque ya no hay contacto como antes. Pero díganle ustedes a un niño que después de no haber, que teniendo a un amigo que le caía muy bien en la escuela, que compartían y jugaban porque se entendían, porque tienen experiencias similares. Regresa ahora y algún adulto le dice, no, de lejos. Eso tiene un impacto emocional en el niño que perjudica el desarrollo de la competencia. Lo que tiene que aprender es que hay otras maneras de saludarse, que hay otras conductas responsables, saludables,
para poder desarrollar dentro del ambiente en la escuela. Porque tampoco tenemos idea de cómo nos vamos a reincorporar a las clases. De repente digo, porque yo no tengo ni idea. Dicen todos los niños de 4 años en la etapa 4, van a tener clases los lunes y los viernes. Y los niños de la etapa 5 van a tener clases los martes y los jueves. Y los niños de la etapa 6 van a tener clases los miércoles únicamente, o miércoles y viernes, para no juntar a toda la escuela el mismo día. Esa podría ser una medida que se tuviera. Entonces, con esto que les explico es porque el desarrollo de las clases del currículum no es nada más porque sí. El desarrollo del currículum es cómo alcanzamos esas competencias. Bien, ¿algún comentario de parte de ustedes? Hay uno en el chat, permítanme. Las evaluaciones podrían ser orales, escritas. Si son escritas, lo que pasa es que ellos no tienen desarrollada toda la capacidad de escritura. Podrán hacer algunos dibujos, pero hay que interpretárselos o ellos tienen que explicarlos. Hay algunas situaciones que deben abordar de una forma distinta, entonces se tiene que hacer oral. Pero esto significa que el docente tiene que tener ya sea su lista de cotejo o su rúbrica o su, no sé, cuaderno de experiencias con cada niño. No se me viene ahorita el nombre del cuadernito. Hay un cuaderno que tienen donde ponen por alumno y ahí van explicando, el docente es el que escribe, va explicando qué aprendió el niño, cómo se comportó, qué actitudes está teniendo, qué ha mejorado, qué necesita reforzar. No es que lo esté viendo sus debilidades o qué, sino que en ese cuaderno lo que va registrando es el avance que va teniendo el niño. Esto porque no hay otra manera, sino es el docente el que tiene que decirlo. Entonces, en ese cuaderno puede registrar. Si usted tiene sus registros bien ordenados, documentando todas esas experiencias, entonces puede hacerlo oral. Pero hay una parte de la evaluación que ni siquiera es oral, es actitudinal. Vemos cómo se comporta el niño y registramos ese comportamiento. Les decimos, por ejemplo, hagan ahorita figuras con plasticina, pero vemos cuál es la actitud de él relacionándose con los otros, la actitud de él con lo que les reparto. Y eso va registrando el docente. Entonces, por eso le decía, no es que tenga que ser escrito, tenga que ser oral, porque puede ser solamente actitudinal y usted va registrando lo que va pasándole al niño. Muy bien, gracias Ceci por decir que todo va bien hasta ahorita. Bien, ¿alguien que quiera comentar, que quiera decir al respecto? Ya hay dos mensajes, vamos a ver. Dice, y si el niño no aprende al 100 en casa y si le hace falta el contacto con los demás para poder aprender, esta es una... ¿Se recuerdan? Hay 10 competencias básicas para la vida. Y cuando hablamos de las inteligencias, en las inteligencias múltiples hay una inteligencia intrapersonal y una inteligencia interpersonal. Y no está desarrollando esta. Y era lo que les decía hace un momento. Esta parte social del desarrollo del niño, por eso la pregunta era... ¿cómo desarrollo? Vamos a ver, ¿qué significa que atiendo integralmente a la niñez? Y por eso veíamos estos 4 elementos: físico, mental, emocional, espiritual y social. Y esa parte de cómo se interactúa con los demás es fundamental, porque eso es lo que le genera el desarrollo de la comunicación con los demás. Por eso vemos a veces niños retraídos, no hablan, no dicen, no opinan. Y no sabemos por qué, si es porque les falta contacto con más gente o es porque no les dejan comunicarse en sus espacios de desarrollo. Esas son las situaciones.
Entonces sí, eso tiene que ver, Elena, les puede estar afectando y ahí es donde el docente tendría que, o la docente tendría que estar propiciándole espacios para que comparta. En principio que comparte en pareja, para que empiece a volver un hábito eso. Y luego que ya lo haga en tríos, en cuartetos, ya en grupos más grandes, hasta que ya pueda participar y compartir con la clase. Entonces, esa es como se le va desarrollando este aspecto, porque sí se va a ver mermada la comunicación del niño hacia los demás. O puede ser el contrario, hay niños extrovertidos que lo único que están esperando es que le abran la puerta para salir corriendo y ver con quién se junta y platica. Pues también tenemos que facilitarle para que no sienta esa ansiedad de que tuvo tanto tiempo sin comunicación, sino que vaya mediando la relación con los demás. No por nada, Elena, y para las demás, no sé si tienen algún comentario adicional con el tema que abordamos el día de hoy. En principio era la comunicación y lenguaje, dosificación para 5 años, pero lo importante que quería hacer notar es cómo las actividades se vuelven decisivas en el desarrollo de los niños, cómo las actividades se tienen que ir adaptando. Entonces, que realmente esta es la acción de los docentes. Modificar todas estas actividades para que las competencias se alcancen. Muy bien, algún comentario, alguna observación? Vamos a ver. Con respecto a la evaluación, ¿cómo irá a hacer? Porque usted ya nos ha dado un modelo. Y ahora, bueno, sí, tenemos evaluación el 2 de mayo. Ese era el último tema y estamos en los 2 minutos justos. Nuestra evaluación va a ser el 2 de mayo. Durante esta semana yo mando mi propuesta de evaluación para que sea aprobada y entonces ya se las puedo compartir para que lo hagamos en ese sentido. La parte más importante para mí en un curso como este es cómo lo abordan ustedes y qué tipo de propuestas tienen ustedes para poder hacer que la comunicación y el lenguaje sea más, se aproveche mejor dentro del contexto del aprendizaje de los niños y qué propuestas tienen ustedes a la hora de desarrollar las competencias con ellos. Hacia ahí es hacia donde vamos y lo que hemos visto hasta ahorita es toda la parte fundamental del CNB y cómo la comunicación y el lenguaje debe entenderse desde sus competencias para poder definir indicadores de logro, establecer los contenidos y de acuerdo a ello las actividades, pero estos contenidos y actividades pueden adaptarse de acuerdo a las circunstancias, por eso es que el currículum es flexible y poder hacer ahorita esas modificaciones. Así que hacia ahí va a ir. ¿Cómo voy a hacerles la propuesta? Pues todavía necesito que me la autoricen para poder trasladárselas, pero tiene que ser algo que sea práctico, que sea factible para ustedes y que les permita poner de manifiesto el desarrollo de sus propias competencias como docentes. Muy bien, entonces hasta ahorita con esto. Les agradezco mucho haber estado en comunicación. Me he comunicado con algunos de ustedes a través de Classroom. Les voy a colocar una actividad bien sencilla para que podamos complementar la sesión del día de hoy. Y esta sesión fue grabada para poder colocarla en el mismo donde está la invitación de esta clase para que ustedes puedan verla también. Entonces, pues eso es lo que tengo en mente, pero necesito que me lo aprueben, Elena. Vamos a... Si no, pues como actividad de ahorita me parece muy bien. Vamos a dejar la sesión hasta acá, 11:20 en punto. Les agradezco haber estado participando.
verifiquen lo de sus micrófonos, los de sus datos, para que podamos tener más interacción. Y por hoy les deseo que tengan una semana muy buena, aún con las limitaciones que presentan las circunstancias actuales, y seguimos siempre en contacto. Solo vamos a detener la